música que la considero más trascendente, profunda e intensa y de una emotividad contagiante cuando uno se desplaza por escenarios, por las calles de Puno danzando la pandilla puneña. Te conmueve porque a veces contra las adversidades del día o del tiempo que estás viviendo, te reconcilia con la belleza que tiene Puno y con sus tradiciones y sus fortalezas artísticas y culturales. Estamos en plenos carnavales y esto de la pandilla es casi muy una marca puneña. Y además que se ha generalizado y se ha entroncado positivamente en los sentimientos de la gente. Este es un proceso de crecimiento que nunca ha estado tan marcadamente efectivo y evidenciado porque, bueno, era un grupo de cierta gente que practicaba la danza tradicional, la lira Puno, los íntimos, la Unión Puno, después Apafit, y entonces junto con el Centro Musical y de Danzas Teodoro Cárcel, la práctica que ya tiene otro estilo, la religión clásica, más artísticamente elaborada, genera aceptación e inclinación e identificación en la población con la pandilla. Y ahora tenemos aquí en la ciudad de Puno cerca de 16 pandillas, gente que baila pandilla viniendo desde Arequipa con su propio elenco de danzarines puneños en Arequipa, vienen a bailar. Además hay réplicas de pandilla en varios lugares de las provincias de Puno, a Sandia, Melgar, Juliaca, con algunos estilos y unas peculiaridades que se deberían analizar y observar de todas maneras para que haya la defensa prístina, transparente, contundente de la esencia de la pandilla, ¿no? Entonces ahí se juegan muchos roles porque la posmodernidad, tú sabes, Jaime, es una de las situaciones que altera porque la contracultura también al afirmarse en valores culturales los puede distorsionar en el transcurso del tiempo. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Estamos conversando con Jaime Hernán Cornejo Roselot y Anderas. Nació en la ciudad de Puno, estudió en el Colegio Nacional San Carlos e ingresó en primer lugar a la Universidad Nacional Técnica del Altiplano a la carrera de agronomía, culminando sus estudios como bachiller, realizando su tesis sobre comparativo de variedades de quinoa en Parpuma, que fue hacienda de su bisabuelo Luis Felipe Luna Tamayo. La tesis la condujo Juan Astorga Neira. Hernán, buenos días y bienvenido a Radio Onda. Muchas gracias, Jaime. Sorprendido yo que sabías esos datos. Mi bisabuelo, por el lado materno, fue uno de los propulsores para la creación de la provincia de San Román. Y fue senador por Puno, diputado en varias ocasiones, y bueno, un político, pues, ¿no? Que se casó con mi abuela Mercedes la Rosa Lizares. Y entonces ahí inclusive hubo muchos años antes, en 1912, la masacre de Cuturi, donde Luis Felipe Luna Tamayo, papá de Lisandro Luna La Rosa, el gran escritor arsangarino, se enfrenta con los Lizares, con los familiares de su familia, de su esposa, y hace pues la masacre de Cuturi. Hay un enfrentamiento por apetencias territoriales, de hacienda y de expansión, ¿no? Entonces son dos luchas. Luis Felipe Luna Tamayo más progresista contra los Lizares que esquilmaron, expoliaron. Es una historia sangrienta y horrorosa, ¿no? Como todo el abuso y la tragedia que ha padecido la gente oriunda del altiplano durante más de 200 años. Y agudizado eso en la época de la República. Claro. Una curiosidad, Hernán. Estudiaste agronomía, hiciste la tesis sobre quinoa. ¿Y qué haces haciendo teatro, haciendo música, escribiendo libros sobre arte? O sea, es que mi inclinación ha sido la lectura y la escritura. Y entonces la lectura y la escritura te lleva, te traslada al análisis de tu realidad. Comparas los espacios desde lo que ha significado la paideia tan bella de la cultura griega, donde está la perfección y la inteligencia trasuntada en la vocación de servicio y en la ética y la moral, es decir, trabajar por el bien de los demás, en la más alta expresión hegeliana, te puedo decir, de la libertad. Entonces eso me va alejando
de la rutina universitaria. ¿Qué rutina, no? Y que en esos años de la década de los 70 y 80 no era pues de una vitalidad, era monocorde, y a veces yo discrepaba y discutía con profesores. Había brillantes profesores y había otros que recién iniciaban la trayectoria de la pedagogía y la docencia, y me fui alejando porque también tuve otro atractivo, la APAFIT, la Agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro, que me sacudió. Claro, Y eso es lo que entonces vamos, era el tema central, ha sido parte de mi vida, ¿no? Y después la explicación de, bueno, escribir y editar revistas, periódicos y estar, sin considerarme obviamente periodista, ¿no? no eres periodista. No, no lo soy, pues, y, bueno, más me considero una persona puneña que comunica. Uh-huh. Es decir, hiciste la tesis, pero no la sustentaste, no, No, la justo leíste. con, ya no me acuerdo su nombre, Mariano, creo era Pacho Valderrama, amigo, compañero de estudios ese tiempo, y que él falleció cuando ya estaba graduado de ingeniero agrónomo, viajando por Sandia o por Ollachea, se desbarrancó el carro y ahí falleció. Un gran amigo, bajito, de un bigotazo así a lo Groucho Marx. Uh-huh. Claro, bien, con Hernán podemos conversar de varias aristas, ¿no? Pero hoy lo que nos convoca es para conversar justamente sobre el libro que has publicado, Puno, el nacimiento de una pasión. ¿Qué significa Puno, el nacimiento de una pasión? Sabes que la gente de Puno siempre ha estado vinculada a sus expresiones folclóricas y artísticas, y en sus danzas, en su música se ha traducido esa identidad y ese apegamiento, esa búsqueda de afirmación a través de sus tradiciones y costumbres, que le dan una idiosincrasia muy particular a Puno. Pero esto solamente estaba concentrado en ciertos grupos urbanos en Puno y en el campo. Pero los latifundistas, los terratenientes, los jueces, los magistrados, los abogados, etcétera, desconocían eso y lo despreciaban y creían que la gente oriunda, los indios, los campesinos, eran incapaces de expresar arte, de tener estética, de saber apreciar la belleza. Y entonces la APAFIT se creó justamente para demostrar eso, captando las danzas, primero recopilando todo el contexto, es decir, por qué una tipología del carnaval de Ichu es diferente a la de Puya de Santiago, o la de carnaval de Arapa, o a la casgua de Capachica, qué cosa hay. Y después de eso captarla y resemantizarla, es decir, ya el traslado del lugar de origen al escenario, pero con el respeto y la mayor fidelidad para que la propia gente que ve que lo suyo está representado bellamente se emociona, se proyecta y crece moral y espiritualmente y artísticamente, ¿no? Uh-huh. En el escenario actual, Hernán, hay dos frases, ¿no? Dentro de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Danzas de luces y danzas autóctonas, ¿no? Esta última con cierto sentido despectivo, un poco lo que acabas de escribir para la gente del campo, pero son términos todavía raciales. Claro, ¿Y ahí cómo en ese espectro la PAFIT encuentra, rescata? es que el valor de Apafid está en que es las primeras veces que cuando capta Machutú, su carnaval de Ichu, la Huifala de Asillo, lo hace con tal verosimilitud y sin calcar, sino creando artísticamente, transformando eso que está en agraz, como decía Alfredo Macedo Arguedas, lo convierte en un producto decantado, finísimo y bello, la gente se va interiorizando. Entonces ese es el nacimiento de una pasión. El folclore estaba en la trastienda, el folclore estaba discriminado, estaba alejado. La gente del campo no podía entrar a la ciudad en días festivos con sus sombreritos, nada. Los loros, la policía, los gendarmes los maltrataban, etcétera, y tenían un estatus de inferioridad, de subordinación y hasta de humillación. Cuando se hace la cosa donde los abogados, los terratenientes, los asentados se visten de campesinos, lo emocionan a José María Arguedas cuando viajan por primera vez a Lima en el año 1962, la Embajada Folclórica de Puno, integrada por el Centro Musical Toro Valcárcel y por la agrupación Puno de Arte Folclórico y Teatro. Y entonces ahí viene el sacudón. Uh-huh. Lo que quiero entender, Nacho, entonces en esta época, bueno, Nacho te digo porque también te conocen con ese apelativo, Sí, pues, ¿no? Entonces, o Hernancho. De ahí viene, quechua, ¿no? claro, de Hernancho, el niño Hernancho, me dice al final se quedó con Nancho y está excelente. Bueno, niño Hernancho.
Bueno, en ese entonces había cierta, digamos, acercamiento a la música y a la danza citadina, ¿no? Como que hasta ahora, como que ahí todavía. Entonces, ¿cómo juega? ¿Qué elementos sociológicos, antropológicos miras tú, mira la PAFID para rescatar y poner en ese nivel lo que acabas de describir? Bueno, el tema es que no hay visión de gestión, no se han organizado políticas públicas adecuadas. Es decir, el espacio de la manifestación folclórica que se concentra masiva y mayoritariamente en la Festividad de la Virgen de la Candelaria está mal administrado y mal concebido. Tiene que replantearse y buscar el hermanamiento, el enlace y la conjunción de las danzas bucólicas rurales con las danzas citadinas. Tienen diferentes motivaciones, diferente ornamento y vestimenta, diferentes músicas, pero deben conjuncionarse porque su lugar de origen y de nacimiento es el ámbito territorial del altiplano. Y que unos hermanos sean trigueños y otros sean blanquecinos no significa que tengan que desayunar en mesas separadas. Tiene que buscarse la conjunción. Y eso es creativamente tratarlo con la participación de los propios conjuntos, ¿no? Y buscar que no haya concurso, que haya exhibición. Fíjate, tú ves los cajelos de la parte baja de Ácora o los Intacanas, cualquiera de las, todos son de ahora de 70, 80 parejas y todos con el mismo color de pollera, con el mismo color del jubón, de la chaqueta, cuando deberían ser diferentes. ¿Por qué? Porque el colorido te da la identidad, te da la prestancia. Entonces esa uniformización aniquila, pero de alguna manera tiene un juego estético de igualdad. Cuando no debe haber igualdad en las danzas, debe haber la manifestación de cada uno con su colorido, como comentó en alguna ocasión el carnaval de Ichu, las mujeres del campo se ponían 10, 15, 20 polleras, porque el número era opulencia, era poder, y era demostrar que tenían más recursos, más tierras, más chacra que las personas vecinas. Y entonces era una especie de competencia, pero mostraba también el orgullo y la satisfacción de la gente de saber que podía rendirle culto a la Virgen o a su patrono San Pedro, etcétera, en las fiestas del carnaval de hecho. Y así en todas las danzas hay los detalles, y esos detalles se han perdido. El carnaval de Arapa, cuando nosotros bailamos por primera vez para Festidanza 71, nosotros, me refiero a nosotros los jóvenes, porque la danza se llevó por primera vez a Puno para el Tri Centenario en 1968. Teníamos que ponernos cerca de 80 chuspitas, cada una por una. Entonces, una faena de vestimenta realmente bien complicada y tuvimos que abreviar y haciendo un cinturón con todas las chuspas, ¿no? Pero cada chuspa tenía su historia. Cada chuspita, o sea, chuspitas de no más allá de 14 centímetros de alto, ¿no? Entonces lo que puedo inferir, Nacho, es que aquí empieza un poco un eje de reflexión, es decir, la danza como tal, ¿no? Sea rural, sea citadina, etcétera, etcétera. Y esto se transforma en la reflexión colectiva de la PAFID, ¿no? Entonces, la PAFID agarra todo esto desde esa perspectiva. Y en el libro, Nacho, ¿habla solamente de la PAFID como grupo o habla como acaba de describir esto? No, es que la historia de una institución, por muy gravitante e importante que sea, queda huérfana si no la contextúas, si no haces un análisis comparativo y una adecuación de todo lo que ha devenido, de todo lo que ha pasado y todas las imperfecciones del alrededor o todas las afirmaciones que han habido, ¿no? Porque te digo, lo cuento en el libro, José María Arguedas se opuso a que la agrupación Puno de Arte Folclórico viajara en 1964 a La Paz, porque había la mala idea de que eran danzas similares y que no había cómo. Mi papá conversó con José María y le dijo, José María, como director de la Casa de la Cultura, dame una nota diciendo que no se puede viajar. Lo envió a Josafat Roel Pineda, considerado uno de los antropólogos, folclórologos más importantes que ha tenido el país, junto con Nicomé de Santa Cruz, y después de que le explicó las cosas a mi papá le dijo, Josafat, tú sabrás de folclore nacional, pero el folclore de Puno no sabes nada. Así de drástico y contundente era mi papá, y viajó. Y mi papá consiguió el apoyo
el 64, de la Corporación de Fomento y Desarrollo de Puno, de la Municipalidad y de la Universidad, del ingeniero Alberto Barrera Cuentas, de Andrés Romero Portugal, es decir, las autoridades de las instituciones más visibles, y además estaba el Instituto Americano de Arte en ese tiempo todavía con Enrique Cuentas Ormachea, viajan a La Paz, sin la autorización formal del centralismo limeño. Y es un triunfo espectacular con Radio Men. Primera vez que ellos habían vuelto a ver y no la tenían sino así en un volumen disuelto a la Cuyagua, a la Llamerada. Tan cierta y contundente fue la cosa que años después los paseños inventaron la cuyaguada hippie, porque los hippies estaban de moda. Y un señor que escribió con el seudónimo de Bonsoir, dice, la verdadera vitalidad y la riqueza de las danzas folclóricas del Perú están en Puno, en sus comarcas, en sus villorrios, donde tienen un lugar toponímico, es decir, Arapa, Capachica, Guaño Oscuro, Nicasio, donde fuere, ahí hay una expresión dancística y esa es su gran riqueza. Son las 9 de la mañana, 31 minutos, hacemos una pausa, estamos conversando con Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas, y ya entendemos la pasión, como lo ha titulado el libro, Nacimiento de una pasión, y en lo que él explica, en lo que él dice, claro, hay una pasión también por las danzas, por Puno, que lo vamos a seguir conversando en la segunda parte del programa. 36 minutos, estamos presentando Pensar Puno. Y esta semana se han desarrollado una serie de actividades culturales en la ciudad de Puno y como es habitual hemos ido registrando para que también quede en el imaginario de nuestros oyentes qué es lo que se está haciendo a nivel cultural. Así es, como me antecede Jaime, ha habido bastantes actividades que se han realizado durante esta semana y las cuales van a trascender en la primera quincena de marzo, y es que son algunos titulares que vamos a dar netamente culturales. A días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el movimiento artístico Cota Panaicuna realizó la inauguración de la 6ª Exposición Internacional de Mujeres Artistas denominada Arte y Mujer en Pandemia 2022. La comuna puneña presenta el libro Festividad Virgen de la Candelaria en el marco de contribuir a la información científica multidisciplinaria inspirada en la festividad más grande a nivel nacional. Siguiente tenemos a Fernando Valcárcel, director de la Orquesta Sinfónica del Perú, manifestó que Puno se viste de gala en el primer Festival de Música y Cultura Teodoro Valcárcel, evento que se realizará en Puno, Ayaviri y Juli. Vamos a desarrollar una de las notas que hemos preparado para el día de hoy, y es, a días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, el movimiento artístico Cota Panaicuna realizó la inauguración de la 6ª Exposición Internacional de Mujeres Artistas denominada Arte y Mujer. Con 39 minutos, estamos conversando con Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas acerca de su libro Puno, el nacimiento de una pasión. Es un libro de 600 páginas con 300 fotografías y que de algún modo recrea toda la historia, ¿no?, de la danza, de la música, ¿no?, y que ha sido a partir del centro de esta reflexión. Hernán, y además el libro tiene 8 capítulos, ¿no?, y cada uno pues evidentemente lleva un tema. Por ejemplo, el capítulo 1 a la parte de Puno, ¿no?, lo titula Apacible, siempre musical y a veces agitado. El centro de operaciones, el Girón Grau 310, ¿no?, y ahí viene el nacimiento de una pasión, de cómo sale todo lo que acaba de explicar. Viene la figura luego de Carlos Renato, padre de Hernán. Y luego en el capítulo 5, la polifonía y la polinización armónica, es decir, cómo esto, la música, la danza, o sea, se encuentran, diría
diríamos, ¿no? Hay un título interesante también en el capítulo 6. Llegó Lima a Puno cuando Puno fue allá. Y claro, como luego todo tiene también crisis, ¿no? En el capítulo 7 describe distanciamiento y fractura, ¿no? Aunque en el pasaje del libro se puede leer alguna traición, ¿no? De algunos miembros del grupo, y eso seguro que no lo voy a explicar más adelante Hernán. Además del capítulo 8, entrega sin claudicación, es decir, cómo esto va para adelante. Y los testimonios de las personas que no solamente tienen que ver con Apafit, sino también con la cultura de Puno. Hernán, en esta parte aludes siempre a tu padre, ¿no? ¿El libro está pensado desde una perspectiva familiar? ¿Solamente es eso o es mucho más? Bueno, la trascendencia es mucho mayor. El vínculo, la generatriz, es decir, el ADN que se afirma ahí es irradiado por una personalidad subyugante, conmovedora, impositiva, pero bondadosa y generosa. Ese fue Carlos Renato Cornejo Rosselló Vizcardo, que se dedicó 10 años a defender la danza folclórica, que mucha gente le decía: Carlos, esta danza es un barril sin fondo, esta trayectoria, porque estás gastando, estás fomentando la cuestión y no reproduce, no replica favores personales, ni ingresos, etcétera. Y después mi padre se dedica a la salud pública y convierte a Puno, con 10 años continuados de dirección en la Dirección Regional de Salud, primero zona de salud suraltiplánica, después región de salud, en el principal bastión de defensa del campesinado. No había médicos en Puno, había 20, 25 médicos para todo el altiplano, y las madres, por el trance tan bello, el trance mayéutico de estar embarazadas, se morían porque no había atención de higiene, no se les cortaba la placenta adecuadamente y salen parteras empíricas. Se fortalecen los promotores de salud. Es decir, había una alianza de salud con la población para defender la vida. Y además se hacen huertos escolares, se busca identidad, se entrega un conjunto de propuestas al extremo que la UNICEF o la OPS, Organización Panamericana de la Salud, instala una oficina y da crédito especial, caso único en Latinoamérica. Entonces, esa es la trayectoria, esa es la familia, y influye en la gente que viene a su alrededor. Y mi padre es el primero en dar el ejemplo. ¿Ya? Inclusive hay una anécdota de decir: ¿cómo es posible que todo un doctor Carlos Cornejo Rosselló Vizcardo se quite los zapatos y baile descalzo en la Plaza de Toros Arenas del Lago, cuando por primera vez él baila para dar el ejemplo, para quitarse los complejos y las vergüenzas, baila danza de huifal de asilio sin zapatos? Porque ¿qué pasaba en ese tiempo, Jaime? Culmino con esto. Los padres tenían recelo, que vas a ir a ensayar a la PAFID para bailar danzas de campesinos, de indígenas. Eso no puede ser posible. Y mi papá las llevaba, las traía en carro y las llevaba en su automóvil, un automóvil grande, negro, bonito, y las llevaba y las dejaba y les pedían permiso. Es decir, había recelo, temor, y la gente no se identificaba con la danza, sino paulatinamente. Cuando vienen los éxitos, cuando vienen los aplausos, cuando se afirma identidad, ahí sí empieza a crecer. Por eso es el nacimiento de una pasión. Ajá, es decir, claro, si hacemos comparativamente, a ver, ya entiendo lo que acabas de describir, o sea, lo entiendo mejor, ¿no? En tiempos actuales, ¿hay gente que se dedica como se dedicaba tu padre? Ya no, pues no hay. Hay eventualidad, hay inconstancia, hay mucha pasión, mucho interés, pero le falta pues formalidad. No tenemos instituciones en la capital del folclore peruano, instituciones que fomenten el folclore, que tengan solvencia, que tengan local, que tengan recursos, que tengan autonomía. No hay ni siquiera una mínima imitación de lo que ha hecho Brisas de Titicaca en Lima, ¿no es cierto? Que ha empezado a germinar, pero el centro de las actividades culturales y artísticas del país, con ese centralismo tan absorbente, nos ha liquidado, y entonces no tenemos acá ni una réplica, ¿no? Y lo que hay en el Cusco, el Centro Cusco de Arte Nativo, y el Centro de Tahuantinsuyo ha desaparecido, tiene una vida lánguida. En Arequipa, una temporada por lo de festidanza, había venido Nueva York Fran, el Ballet de la UNSA, el Ballet de la Universidad de Santa María, etc., pero todo eso ha languidecido. Es decir, no hay políticas públicas culturales que fomenten, que den auspicio, que den crédito a instituciones bien organizadas y les den la solvencia y la trayectoria
historia de permanencia y no de eventualidad, porque aparecen por las fiestas de Puno, por las fiestas patrias, por la Candelaria, por los carnavales, y después ahí desaparecen, ¿no? Eso no está bien. Entonces podemos decir lo mismo de Apafit, hasta un momento en la cumbre Claro, y ha tiene ido sus picos, declinando. tiene sus levantadas. Una de las extraordinarias presentaciones que se tuvo fue en 1988. Pero eso no quiere decir desmerecer a los actuales integrantes, que tienen gran pasión, mucha vehemencia y calidad artística, porque se entrena, se aprende, hay una docencia, hay una pedagogía ahí para aprender a somáticamente, es decir, cómo conviertes a tu cuerpo en un instrumento de belleza expresiva a través de la danza. Y eso se logra, pero lo que nos falta a nosotros y a todos es fortalecimiento institucional, directivo, que busque perspectivas, que se realíe de alguna manera con los bancos por tener financiamiento, con las municipalidades que den un crédito eh, a destajo, pagar por partes, ¿no? De tal suerte que se fortalezca. Eso es lo que nos falta, una decisión política, pero lo que hacen las autoridades, esto yo te lo es repetitivo, ¿no? Les gusta construir infraestructura porque de por medio hay posibilidades de ganancias intermedias, ¿no? Cosas no indebidas. Claro, entonces lo que podemos entender también es que la PAFIT fue un centro de experimentación, de experiencias, ¿no? Es como ser un piloto, por ejemplo, para entender varias cosas. Por eso, pues, ahí en los capítulos que has mencionado es polinización y polifonía. ¿Qué se hacía? Se fue a bailar las danzas de Apapí, Huifala, Casguas, tucumanos, pantominos, a Zángaro, a Yaviri, a Juliaca, a Juli, y la gente de Juli, cuando veía las danzas cauche, creían que era de otro país, porque no había los vinculantes. Lo mismo en Juliaca. Y empiezan también las mimesis, ¿no es cierto? La imitación y el despertar. La gente dice, bueno, si lo están haciendo en Puno, ¿por qué no podemos hacerlo acá? Claro, algo así. Y entonces esa es la polinización. Algo Claro. así como hizo José Antonio Encinas en educación, con el centro escolar, es decir, Claro. encontró el piloto y empezó a hacer todas las Y experiencias. eso puede pasar a la inmortalidad, Jaime, porque cuando tú entregas tu saber y se divulga el saber, se hacen cosas que la gente empieza a entender, creces tú en la memoria, en el recuerdo, en la añoranza y el respeto que las personas tienen hacia lo que se hace. Es lo que no ha pasado, el programa que lo mencione, con un ilustre puneño como fue Samuel Luis Sancho Pineda. Él se ha cerrado en lo suyo y no ha tenido ni una escuela de seguidores, no ha tenido gente que goce de su hemeroteca, de sus libros que después han sido vulgarmente vendidos en las aceras, en las veredas. Y entonces, ¿quién se acuerda ahora de Samuel Luis Sancho, que ha entregado su vida por Puno, pero ha sido un hombre hacia adentro, un poco ególatra, y no ha tenido seguidores, no ha habido juventud que lo apoye, que él apoye a ellos para que se crezca el tema, ¿no es cierto? Entonces, esos aspectos son bien, pues, pantanosos, cenagosos para el desarrollo de la institucionalidad, de la cultura y de aprender a destroncar de un cuajo esa perífrasis o epifrasis, pues no tan horrible de que el puneño es enemigo de otro puneño, ¿no? Cuando eso debe ser realmente un baldón. Volviendo al libro, Nacho. Algunas personas dicen, el libro no sigue un método científico como normalmente hacen los investigadores, no presenta hipótesis, no presenta metodologías. ¿Y qué cosas, qué les dirías a ellos? Bueno, que este libro tiene, por ejemplo, aquí la síntesis que tú has puesto en tu programa es pensando Puno. Y otra cosa es pensando en Puno. Cuando tú dices pensando en Puno, pues te dedicas a reflexionar sobre, bueno, hasta la cuadratura del círculo, ¿no? De varias cosas, de varias situaciones, ¿no? Bueno, y entonces el tema es bastante negativo. Cuando dices pensando Puno, estás tú buscando la realidad y la reflexión, y ahí te proyectas. Entonces no tienes marco teórico, hipótesis, antítesis, desarrollo que vas a establecer, etcétera, porque eso te pone pues, como una especie de féretro, te enmarca y te cuadricula, te encasilla. Entonces, ¿qué es esto? Es una narrativa, como la que ha logrado, por ejemplo, sin hacer comparaciones ni similitudes, Pablo Macera o Raúl Porras Barrenechea, que han escrito
con función a la lectura de su realidad, a la profundidad de los conceptos que tenían y a la emoción cuando lo transmitían. Entonces, ahí tienen tienen una secuencia no lógica desde el punto de vista del Banco Mundial ni de todos aquellos que te dicen, usted piense así, hágame acá y resuelve tal cosa. Además, con tesis que pueden ser muy importantes, que hay varias aquí en Puno, pero que la gente no las lee porque están descansando y muriendo en los anaqueles, en las bibliotecas. Es decir, este libro hace 4 días me ha llamado del Cusco, me ha dicho, nos interesa, queremos comprar. Un librero apellidado Flores de Lima, que tiene su librería, ahorita no recuerdo, cada mes me pide 5 o 6 libros porque los quiere vender y le damos a un precio especial. Y ya está, y la gente está buscando, la gente está, a pesar de la pandemia, porque ha salido este libro el año pasado, ¿eh? Tienes, ¿qué te digo? Como reto esta cuestión de la lectura. Y entonces esta historia es fascinante, por eso debe leerlo la gente joven para contrastar. ¿Por qué tendrían que leer la gente joven, Nacho? ¿Qué ofrece la lectura? Por ejemplo, a ver, yo soy un danzarín de Teodoro Valcárcel. Ya. ¿Por qué tendría que leer tu libro, Nacho? Bueno, para emulación, para complementación y para edificar y construir una propuesta que significa armar una verdadera historiografía sobre el devenir de las instituciones artísticas y culturales, porque la mayoría de las personas hacen historia para encomiar sus puntos de vista y sus vinculaciones familiares, etcétera, ¿no? Ha sido, por ejemplo, el caso del mismo Augusto Ramos Zambrano para explicar algunas de las masacres de las rebeliones indígenas, etcétera. Pero yendo al tema, la historia siempre es aleccionadora. La historia siempre nos abre puertas, nos devela escenarios y nos induce a buscar más. Y entonces ahí también en el libro se ve que hay malos historiadores en Puno que alteran las cosas, ¿no? Y yo no quiero nombrarlos porque, bueno, sería herir susceptibilidades, pero quien va a leer el libro va a ver que no pueden haber asociaciones tan alarmantes y disparatadas diciendo que el bastonero de la pandilla ya lo estaban bailando en la época de los incas, ¿no? Es decir, con el guaguayturil, etcétera, y porque lo dijo César de León, pues eso es un disparate, eso no tiene un asidero, ni un respeto por la construcción de una identidad verídica, verosímil, ¿no? Que no nos puede encontrar nuestros orígenes en las catacumbas, puede ser en algún lugar donde no ha habido, porque la pandilla puneña es una danza que nace en la ciudad de Puno y que paulatinamente va conformándose, primero como un grupo de espontáneos con bonita música, etcétera, con Manuel Montesinos como el Adalid, y empiezan a bailar, pero humoradamente. Por primera vez se llega al escenario en 1935 con el Centro de Arte Vernacular Obrero Macías, y después ya se consolida en la segunda edad con APA FIDE, con Teodoro Alcárcel, con su grupo de danzas, después de la disensión y del divorcio que existe, ya la maestría, la estética, la belleza que se va emulando, y la marinera surge también ahí con la fortaleza del caso. Para ir ya culminando esta conversación, Nacho, en el capítulo 7 se habla de distanciamiento y fractura, ¿no? Podríamos decir, tal vez hubo traiciones, algunas envidias, ¿no? O de pronto también llega normalmente a una eclosión, un declive. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Bueno, el tema es que tú sabes que la gente que se arroga de ser izquierdista muchas veces lo hace por resentimiento y no lo hace por convicciones ni por capacidad de defender con toda su pasión, con todo su temperamento a los pobres y reivindicar esas cosas. Entonces, un grupo de gente que dirigía en sus años, el 78, las luchas contra el gobierno de Morales Bermúdez, que dicho sea de paso fue un felón, un traidor, lo han tratado de desmentir, pero lo dijo Jorge Basadre, ¿no? Entonces ahí buscan que mi padre se vaya de Puno después de haber entregado su vida, y mi padre, por haber seguido, se muere a los 60 años de edad, ¿no? Y antes, cuando José Luis Velarde Soto y Ulrich Neisser, uno alcalde de la ciudad de Arequipa y el otro presidente del Club de Leones, dicen en el año 63, no es posible que una institución que tenga tanto prestigio como la Embajada Folclórica de Puno, formada por esas dos instituciones, se vaya de Lima a Puno pasando por avión o viniendo por tierra y no haga su trabajo en la presentación artística en Arequipa. Y se acuerda hacerlo. Y entonces
se acepta por la directiva de Teodoro Valcárcel y por la directiva de la PAFID, y se decide actuar el 15 de agosto del 63. 11 días antes el grupo musical, a través de su dirigencia, dice: no vamos a ir. Y mi papá lo busca a don Cástor Vera Solano, y Cástor Vera Solano, con inteligencia y hidalguía, le dice: despreocúpate, Carlos, cuenta conmigo. Y él pide, inclusive don Castro Vera, las versiones originales, no las que ya había tocado el Centro Musical Teodoro Valcárcel. Y capta él Arapa, Santiago, Machu Picchu, con sus versiones, y esa bellísima creación que es el Carnaval de Ichu, que le corresponde a don Castro, y que no se ha reconocido, obviamente, sino es Tierra Collavina, cosas especiales de don Castro, músicas pandilleras, pero no toda la captación y recopilación que ha armado de las danzas que ha bailado Pafi. Y se va. Y al retorno, hay gente de la PAFIT que decide, pide asamblea para decir que se vuelva con el Centro Musical Teodoro Valcárcel. Y la mayoría dice que no, y ahí viene la ruptura. Ajá, a eso se refiere. De manera que hay bastante temas, son 600 hay mucho páginas, pan mucha tela que cortar y mucho pan que rebanar. Hernán, yo queremos agradecerte esta oportunidad de estar con nosotros, comentar sobre danza, sobre música, sobre tu libro, Nacimiento de una Pasión, y dónde lo pueden adquirir. Bueno, lo vende Pedro Mercado en el Parque Pino, lo vende Marisa Guardamino, es profesora, es visible, y también lo vende el Centro de Documentación, el CENDO, con Yanina de la Riva Sardón, que es una promotora y propulsora del arte así desprendidamente, ¿no? Y entonces hay esos 3 escenarios donde se vende. Y se vende en Arequipa, también en Lima, a través de Maritza Oda, que es la hija de Ángel Oda Ramírez, que fue el segundo presidente de APAFID, y que felizmente todavía vive y que ya frisa los 95 años, una cosa así. ¿No? Eso es. Muchas gracias, Hernán. A ti las gracias, Jaime, de haber estado también aquí en una emisora que tiene tanta audiencia en nuestra región. Muchas gracias. Amigos, son las 9 de la mañana con 57 minutos. Hoy hemos conversado con Jaime Hernán Cornejo Rosselló de Anderas acerca de su libro, Puno, el nacimiento de una pasión. También nos hemos enterado a través de Wilfredo cómo está el apoyo de las tabletas a los estudiantes y como también a los docentes, ya a puertas de ingresar pues, y recibir este año lectivo ya presencial. Además también hemos conversado con nuestro amigo Camilita Jerónimo Flores Ventura, además de datos que nos ha traído como siempre Milagros. Milagros, finalmente, ¿qué tenemos para la semana que viene? Bien, quiero recalcar que esta semana que viene está enriquecida de cultura, sobre todo por esta actividad, este festival que va a ser Teodoro Valcárcel, el nombre denominado, que se va a hacer en 3 días, 14, 15... Fernando, ¿no? Fernando Valcárcel, quien va a hacer esta actividad el 14, 15, 16 y 17, así es que esta semana están invitados para poder participar en los diferentes escenarios. Va a ser en 3 ciudades, Puno, Juli y Ayaviri. También la actividad que es que pueden ir a visitar esta expresión artística de mujeres por Cotapanaicuna en la Casa de la Cultura. Así es que esta semana está cargada de cultura y los invitamos a toda la población de Puno para que puedan participar. Amigos, muchísimas gracias.